El frío silencio en la sala de parto solo era interrumpido por los suaves pitidos de los monitores y los murmullos tensos de los médicos. Katie, acostada en la cama, apenas podía sentir su propio cuerpo. Estaba agotada. Los dolores de parto habían sido intensos, insoportables, pero ahora todo se sentía lejano. Con la vista borrosa, fijó los ojos en el techo blanco mientras luchaba por mantenerse consciente. Su mente se aferraba a un solo pensamiento: Lisa, su hija. Sabía que algo andaba mal, podía sentirlo. La preocupación flotaba en el aire como un mal presentimiento. El doctor la miró con una mezcla de urgencia y desesperación, sus ojos cansados revelando la verdad antes de que pudiera hablar. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia, dijo con voz profesional, aunque el nerviosismo se le notaba. Katie intentó responder, pero su cuerpo, antes lleno de vida, ahora se sentía como un peso inmóvil. El pánico empezó a apoderarse de su pecho. Pensó en su esposo, Ethan, y en Millionaire, su Golden Retriever, siempre fiel, como un ángel silencioso, pero Ethan no estaba ahí, no había llegado a tiempo. Estaba fuera, en un viaje de trabajo, cuando a Katie se le rompió la fuente y todos sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaron en el caos. Lo único que le quedaba en ese momento era Lisa. Lisa era la razón por la que Katie respiraba, la razón por la que soportaba el dolor, el miedo, la incertidumbre. Así no se suponía que debía ser el parto. Recordó cómo había imaginado el momento en que su hija nacería. Siempre soñó con ese instante, las lágrimas de alegría al sostener a su bebé por primera vez en sus brazos. Pero en lugar de eso, solo había frío. Frío en la sala de cirugía. Desesperación en los médicos. Ruido de equipos alrededor. Y lo peor de todo, una sensación creciente de que el tiempo se estaba acabando. Entonces, en medio de la agonía, se escuchó un grito. Pero no era el llanto agudo y vital de un recién nacido. Era el grito alarmado de los médicos. Algo había salido mal. Un silencio aún más pesado llenó la habitación mientras los ojos del doctor se dirigían a la máquina. Katie estaba entrando en shock. Alguien gritó, y entonces, todo empezó a suceder demasiado rápido. Katie estaba perdiendo la pelea. Su cuerpo debilitado no pudo soportar la tensión. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, sin importar cuánto intentara resistirse. Se sintió arrastrada a un lugar donde los sonidos se hacían más lejanos y las luces se apagaban poco a poco. Pensamientos confusos la llevaron a Lisa. Necesitaba verla. Necesitaba abrazarla. Pero ya era demasiado tarde. El vacío la envolvió, y el mundo, con todos sus colores y sonidos, desapareció. Horas después, abajo, en otra sala del hospital, Lisa nació prematuramente. Estaba gravemente enferma. Luchaba por su vida. Dentro de una incubadora, apenas había abierto los ojos y ya enfrentaba el peso cruel de la existencia. Pequeña, frágil, rodeada de máquinas y cables, su diminuto cuerpo temblaba con cada latido irregular. Los médicos la observaban de cerca, pero el pronóstico era sombrío. Si lograba sobrevivir la primera noche, ya sería un milagro. Arriba, Katie seguía en coma. Las máquinas que la mantenían con vida zumbaban sin cesar, amplificando el vacío de la habitación. La noticia de su estado no tardó en llegar a su familia. Ethan, desesperado, regresó de inmediato al hospital. Pero no había mucho que él, ni nadie más, pudiera hacer. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para esa familia millonaria. El Golden Retriever, que siempre había sido más que una simple mascota, de repente empezó a actuar raro. No comía. No dormía. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si buscara algo, algo que nadie más podía ver. Antes de seguir con la historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez tuviste una mascota? ¿Cómo se llamaba? Dejaré un corazón en tu comentario. Millionaire siempre había sido más que un perro para Katie. Desde que lo adoptaron de cachorro, parecía tener una sabiduría especial, como si viera el mundo con una claridad que escapaba a los humanos. Él y Katie compartían algo inexplicable, una conexión tan profunda que Ethan solía bromear diciendo que era casi mística. Millionaire no era solo un compañero. Era un guardián. Un ser que siempre parecía estar en el lugar correcto, en el momento justo. Esa noche, algo era diferente. Millionaire, inquieto, no podía calmarse. Caminaba de un lado a otro, con los ojos fijos en la puerta,
como si esperara que Katie entrara en cualquier momento. Cuando Isen atravesó la puerta, colapsó en el sofá, devastado por la incertidumbre. Millonar se dio cuenta de que el silencio no traía buenas noticias. Algo andaba mal, muy mal, y lo supo sin dudarlo. Como movido por una fuerza invisible, Millonar se acercó a la puerta. La empujó con la nariz, insistente, decidido. Isen, perdido en su propio dolor, no se dio cuenta de lo que el perro trataba de hacer, hasta que escuchó el sonido de sus patas rascando el suelo. Cuando vio la expresión determinada en los ojos de Millonar, algo se agitó dentro de él. Siempre había sabido que Millonar era especial, pero en ese momento el perro parecía estar impulsado por algo mucho más grande, algo que Isen no podía entender, pero no se atrevió a decir. ¿Quieres ir? No, murmuró Isen, su voz temblando de emoción. ¿Quieres verla? Sin pensarlo mucho, abrió la puerta principal. Millonar salió disparado hacia la noche, sus pasos rápidos y precisos, como si supiera exactamente a dónde iba. Isen intentó seguirlo, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo del perro. Millonar corría como si su vida dependiera de ello, mientras atravesaba las calles de la ciudad. Cada paso parecía guiado por una fuerza superior. El camino que seguía no le era familiar, pero lo llevó directamente al hospital. La noche estaba fría, las luces de la calle proyectaban sombras sobre las aceras, pero Millonar no dudó ni un segundo. Corrió con todo su ser, con algo que trascendía cualquier comprensión lógica. Cuando llegó al hospital, las puertas automáticas se abrieron silenciosamente y cruzó el vestíbulo. La seguridad intentó detenerlo, pero Millonar, con una postura serena y una mirada decidida, parecía pertenecer allí. Había algo en él, un aura casi sobrenatural, que hacía que nadie pudiera resistirse. Caminaba por los pasillos como si ya supiera el camino exacto. Mientras tanto, en la habitación de Katie, los médicos todavía estaban asombrados por lo que acababan de presenciar. El monitor cardíaco, que había estado fluctuando peligrosamente, ahora mostraba signos completamente estables. El cambio había sido tan rápido e inexplicable que nadie sabía cómo reaccionar. La atmósfera, que antes estaba llena de tensión y desesperación, ahora se sentía extrañamente tranquila. Y en medio de ese silencio, Millonar entró en la habitación. Las miradas incrédulas del personal médico se fijaron en el perro, que, con pasos lentos, se acercó a la cama de Katie. Nadie intentó detenerlo, tal vez por shock, tal vez por algo más profundo. Millonar saltó suavemente a la cama, acurrucándose junto a Katie. Su cabeza descansaba cerca de ella. Por un momento, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Katie, que había estado inconsciente hasta ese momento, comenzó a mover las manos ligeramente, como si sintiera la presencia de algo familiar. Sus ojos, que habían permanecido cerrados durante días, se abrieron lentamente, parpadeando ante la suave luz. En la habitación, tomó una profunda respiración. Su pecho subía y bajaba con una profundidad que no se había visto desde que comenzó el coma. Era como si algo dentro de ella finalmente se hubiera despertado. Las lágrimas brotaron de los ojos de la enfermera que estaba a su lado, quien susurró, aún en estado de shock. Se despertó. Pero Katie no parecía confundida ni desorientada, como se esperaría de alguien que acaba de salir de un coma. Al contrario, había una calma inusual en sus ojos. Miró directamente a Millonar, como si hubiera estado esperando verlo allí. Su mano cansada se extendió hacia el pelaje dorado del perro. Y en ese instante, algo poderoso pasó entre ellos. No fue un simple toque. Fue un intercambio de vida, de energía, algo que trascendió el entendimiento. El doctor entró corriendo a la habitación, alarmado por el sonido de los monitores, y se quedó quieto al ver lo que tenía frente a él. Esto no puede ser posible, murmuró, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba pasando. Pero en ese momento, no había lógica que pudiera explicar lo que sus ojos estaban presenciando. El silencio fue roto por la suave, pero firme, voz de Katie. Lisa, mi hija, ¿dónde está? Sus ojos estaban llenos de preocupación y amor, un sentimiento profundo que la había sacado de la oscuridad en la que había estado. Pero cuando ella se levantó lentamente, la cruel realidad que la esperaba abajo permaneció inalterada. Lisa todavía luchaba por su vida, atrapada entre la vida y la muerte, en una incubadora llena de tubos y máquinas.
Millonar la miró con sus ojos profundos, como si él también supiera lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo se transformó en algo inexplicablemente solemne. Katie sintió en su corazón que su despertar no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que no solo la involucraba a ella, sino también a su hija y a Millonar, ese ser que parecía ser mucho más que solo un animal. Los médicos intentaron procesar lo que había sucedido, pero todos sabían, en lo profundo de sus almas, que estaban presenciando algo milagroso. Pero la verdadera pregunta ahora ¿era demasiado tarde para Lisa? El tiempo estaba corriendo contra el destino, y el corazón de Katie se apretó con la incertidumbre sobre la condición de su hija. Millonar, silencioso y atento, se quedó a su lado, y de alguna manera Katie supo que él sería la clave de lo que estaba por suceder. El pasillo que separaba a Katie de Lisa parecía interminable. Cada paso que daba, aún frágil y recién despertada, estaba acompañado de una mezcla de dolor físico y emocional. El hospital, que horas antes había sido un lugar donde la esperanza moría lentamente, ahora parecía un espacio lleno de posibilidades. Ahora parecía envuelta en un aura diferente, como si las paredes respiraran la misma incertidumbre que ella sentía. Millonar caminaba a su lado, atento a cada movimiento, como si entendiera el peso que Katie llevaba en su corazón. Sin embargo, algo dentro de ella ya había cambiado. Su inesperado despertar no fue solo un regreso a la conciencia, sino una segunda oportunidad. Una oportunidad para luchar por Lisa, algo que sabía que no podía desperdiciar. Cada latido de su corazón parecía hundirse junto con el suave sonido de las máquinas a su alrededor, haciendo eco como un recordatorio constante de que el tiempo no estaba de su lado. Mientras se acercaba a la UCI neonatal, la vista de Isen apoyado contra la pared, con los ojos hinchados y manchados de lágrimas, la golpeó como un cuchillo. Estaba allí, al borde de perder a las dos personas más importantes de su vida, solo en su sufrimiento, cuando sus ojos se quedaron fijos por un momento. No podía creer lo que estaba viendo. Katie, la palabra salió de su boca con una mezcla de alivio e incredulidad. Dio 2 pasos vacilantes hacia ella, como si temiera que pudiera desaparecer como un sueño a punto de desvanecerse. Estoy aquí, respondió Katie con voz temblorosa, los ojos llenos de lágrimas. Pero su mente ya había dejado ese momento atrás. Su atención estaba completamente enfocada en la pequeña figura en la incubadora que estaba frente a ella. El corazón de Katie pareció partirse por la mitad cuando finalmente vio a Lisa. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de tubos y cables. Su pecho subía y bajaba irregularmente. La fragilidad de la vida era palpable. Lisa era tan pequeña, tan indefensa, luchaba por un futuro que tal vez nunca llegara. Katie se acercó, sus ojos rebosaban de dolor, pero también una determinación feroz comenzaba a agitarse en su pecho. La lucha no había terminado, se negaba a creer que, después de todo, su hija no sobrevivir. Extendió la mano y tocó el cristal de la incubadora con cuidado, como si su propia fragilidad pudiera romper el delicado equilibrio que mantenía a Lisa respirando a su lado. Millonar observó la escena en silencio, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Isen todavía estaba en shock por lo que estaba sucediendo, observaba todo sin poder decir nada. El solo hecho de que Katie estuviera de pie junto a él ya era un milagro, pero ver a su hija en esa condición lo hacía sentirse impotente. Era una mezcla de alegría y desesperación que casi lo asfixiaba. Ella va a sobrevivir, Katie murmuró, su voz convirtiéndose en un susurro ronco. No estaba preguntando, lo estaba declarando, como si fuera un hecho innegable, una verdad que necesitaba ser escrita. Ella sobreviviría. Isen, pero los monitores contaban una historia diferente. Los números parpadeaban en rojo y el pitido constante indicaba que Lisa estaba perdiendo la batalla. Los médicos entraban y salían de la habitación, intercambiando miradas que decían todo sin necesidad de palabras. Habían hecho todo lo posible, la ciencia había llegado a su límite. Pero en el fondo, algo en la expresión de Katie y la presencia de Millonar creaba una tensión diferente, algo que los médicos no sabían cómo manejar. La ciencia había fallado, pero ¿y si la ciencia no era la única manera? Millonar dio un paso adelante, acercándose a la incubadora. Sus ojos profundos y silenciosos se fijaron en la pequeña Lisa. Se sentó junto a Katie, su respiración tranquila y constante, casi como si estuviera esperando una señal invisible. Katie miró al perro y en ese momento supo que él era la clave. No sabía cómo,
no sabía por qué, pero había algo en él, algo que trascendía el entendimiento humano. Con el corazón acelerado, Katie les pidió que abrieran la incubadora. Los médicos dudaron, estaba demasiado débil y una enfermera le advirtió, con voz baja y cautelosa, necesito intentarlo. Katie insistió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Por favor. A regañadientes, abrieron la incubadora. El aire frío de la habitación pareció penetrar la piel de Lisa, haciendo que sus pequeños brazos se movieran instintivamente, aunque aún débiles. Millonar se acercó con calma, subiendo cuidadosamente a la silla al lado de la incubadora. Bajó la cabeza lentamente, su hocico tocó suavemente la piel pálida de Lisa. Y entonces sucedió algo extraordinario. El silencio de la habitación fue roto por el sonido de los monitores, que comenzaron a ganar velocidad. Lo que antes eran números en declive, ahora pulsaban con nueva fuerza. Lisa, que apenas podía respirar por sí sola, comenzó a estabilizar su pequeño pecho, subiendo y bajando con sorprendente regularidad. Las máquinas, que antes mostraban una falla inminente, ahora indicaban algo diferente, algo posible. Los médicos corrieron hacia los monitores sin poder creer lo que estaban viendo. El cambio mostraba signos de recuperación que nadie podía explicar. Lisa estaba regresando lentamente, como si la estuvieran sacando del borde de la muerte. Su condición comenzó a mejorar, y todo sucedió con Millonar a su lado, su hocico tocándola suavemente, como si estuviera transfiriendo la vida misma al pequeño bebé. Las lágrimas de Katie caían libremente de sus ojos. Sintió una ola de gratitud que no podía describir. Era como si hubiera una fuerza, una energía invisible que la conectaba a ella, a Lisa y a Millonar, algo que trascendía cualquier lógica. Isen, a su lado, le sostenía la mano, su rostro se llenaba de incredulidad, y las emociones de alivio estallaron dentro de él. El perro permaneció allí, al lado de Lisa, hasta que los médicos, estupefactos, confirmaron lo imposible. Lisa ya no estaba en condición crítica. Se está estabilizando, dijo el médico con voz temblorosa, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Nunca he visto algo así, agregó. Lo imposible había sucedido, no una, sino 2 veces, primero con Katie, ahora con Lisa, y en ambos momentos, Millonar estaba allí, como un vínculo entre el mundo de los vivos y algo mucho más allá. Pero, ¿qué significaba todo eso? Katie miró a Millonar, quien, a pesar de todo, parecía más tranquilo que nunca. Él estaba allí para guiarlos, y de alguna manera, ella sabía que lo peor ya había terminado. El reloj en el pasillo dio la medianoche, un nuevo día había comenzado, y con él, un nuevo capítulo en la vida de esa familia. En ese momento, la habitación se llenó de un silencio casi sagrado, como si el aire llevara el peso del milagro que acababa de ocurrir. Katie, completamente desbordada y aún incapaz de procesar lo que sus ojos veían, cayó de rodillas al lado de la incubadora. Lisa, que antes era una sombra entre la vida y la muerte, ahora respiraba con inesperada calma, su pequeño y frágil cuerpo ganaba fuerza, algo que nadie había creído posible. Millonar, vigilante, parecía ser el catalizador de este fenómeno, un conducto para algo que ninguna ciencia podía explicar. Isen se arrodilló junto a Katie y, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la abrazó con una intensidad que mezclaba miedo, alivio y amor. Su cuerpo temblaba, no solo de emoción, sino también de la conmoción que dominaba cada célula de su ser. No se atrevía a decir nada, temía romper el hechizo que parecía proteger a su hija. Los médicos y enfermeras a su alrededor no se atrevieron a interrumpir el momento. Había una reverencia en sus miradas, un reconocimiento de que estaban presenciando algo que trascendía la medicina. Estaban ante lo imposible. Algunos intentaron ocultar las lágrimas, otros permanecieron quietos, con los ojos fijos en Lisa, como esperando una señal que pudiera explicar el fracaso de la ciencia. En ese momento, la noche había caído pesadamente sobre el hospital, pero el tiempo parecía haberse detenido en esa habitación. Katie, con las manos temblorosas, finalmente pudo entrar. Sostuvo a su hija en sus brazos. Lisa era tan pequeña, tan liviana, que Katie apenas podía creer que un cuerpo tan frágil hubiera encontrado la fuerza para seguir luchando. La acercó a su pecho, y el calor del cuerpo de la bebé se mezcló con el suyo, creando un vínculo que parecía estallar de pura emoción. Pensé que nunca sería capaz de hacer esto, susurró Katie, con su voz cargada de incredulidad y alivio. Pensé que te iba a perder. Lisa, todavía envuelta en cables y tubos, estaba milagrosamente consciente.
Sus pequeños ojos, aunque hinchados, se abrieron con fuerza, encontrando brevemente el rostro de su madre por primera vez. Katie estaba perdida en ese momento. La pequeña vida que sostenía en sus manos era todo lo que había temido perder. Y allí estaba ella, a salvo y viva. Isen, a su lado, observaba en silencio, con su mirada cansada, pero rebosante de amor. Por primera vez en días, sintió que podía volver a respirar. Millonario, acostado junto a Katie, observaba todo con una serenidad inquebrantable. Era como si supiera que su misión estaba casi completa. Sus ojos, siempre llenos de comprensión, reflejaban una sabiduría que iba más allá de toda explicación. Y luego, como para confirmar lo imposible, bajó la cabeza junto a Katie y Lisa, protegiéndolas con una presencia silenciosa pero poderosa. El doctor que había estado en la habitación desde el principio dio un paso adelante, su voz se ahogó con una mezcla de alivio y asombro. No sé qué decir. La recuperación de Katie ya era un milagro, pero lo que le pasó a Lisa, no hay explicación científica para esto. Es como si, dudó, buscando las palabras correctas, pero al final se rindió. Es como si ella la mantuviera viva, algo que no podemos ver. Katie miró al doctor y luego a Millonario. Ella sabía, en lo profundo de su corazón, que el perro estaba conectado a todo esto de una manera que aún no entendía. Era más que solo lealtad. Había una conexión invisible, algo que unía sus vidas de manera inseparable, un vínculo que trascendía el mundo físico. Creo que tienes razón, dijo en voz baja pero firme, no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Millonario, él está aquí para nosotros, siempre lo ha estado. Isen asintió, todavía sin palabras. Sabía que esta experiencia lo había cambiado todo. Ya no había lugar para dudas de que el perro, que siempre había sido un miembro querido de la familia, ahora era, mucho más, un mensajero, un guardián que, de alguna manera, había traído a su esposa e hija del borde de la muerte. A medida que pasaban las horas, el milagro de Lisa fue consolidándose, y los médicos, que alguna vez fueron escépticos, observaban su recuperación como si fueran testigos de algo divino. No podían explicar el fenómeno, sus niveles de oxígeno eran estables. Su respiración se normalizó y su pequeño corazón latía con renovada fuerza. Lo imposible había sucedido y todos lo sabían, pero en medio de la atmósfera de esperanza, algo profundo estaba sucediendo dentro de Katie. El milagro no era solo la curación física de su hija o su propio regreso a casa. El verdadero milagro fue la revelación de que fuerzas invisibles, tan poderosas como misteriosas, estaban trabajando en sus vidas, conectándolos de maneras que iban más allá del entendimiento humano. La noche avanzaba y la familia, exhausta pero esperanzada, se quedó sola en la habitación. Isen no pudo luchar contra el cansancio y se quedó dormido al lado de la cama, mientras Millonario, siempre vigilante, se quedó cerca de Katie y Lisa. La pequeña dormía tranquilamente en los brazos de su madre, respirando tranquilamente por primera vez desde que nació. Katie, sin embargo, no podía dormir. El silencio de la habitación era reconfortante, pero su mente estaba acelerada. Miró a Millonario, quien la miró con esos ojos profundos, y por un momento sintió como si estuviera tratando de decir algo. Había un misterio allí, algo que sentía en lo profundo de su alma, pero que todavía no podía entender por completo. De repente, un suave sonido resonó en la habitación, el suave llanto de Lisa. Al despertar de su sueño, Katie sonrió, su corazón se calentó por el sonido que temía nunca escuchar. Miró a su hija y luego al perro, quien levantó la cabeza alerta. Nos salvaste, le susurró a Millonario. Las lágrimas llenaron sus ojos. No sé, ¿cómo? Pero nos trajiste de vuelta. Eres parte de esto, parte de nosotros. El perro, en su tranquilidad, permaneció mirando, pero había un entendimiento allí, un vínculo invisible que ahora parecía irrompible. Katie sabía que, de alguna manera, ese momento había sellado el destino de todos ellos. En ese instante, con su corazón lleno de amor y gratitud, Katie se dio cuenta de que algo más grande que la vida misma había estado obrando en ese hospital. Era un milagro que ninguno de ellos podía entender, pero que seguramente nunca olvidarían. Al salir afuera, con el amanecer, la certeza de que este era el comienzo de una nueva vida para todos ellos. El sol naciente bañaba las ventanas del hospital con una luz suave, casi reverente, como si el mundo mismo estuviera consciente del milagro que había sucedido en su interior. Katie, aún sosteniendo a Lisa en sus brazos, sintió el calor de ese amanecer como una promesa silenciosa. La noche había pasado, y con ella, la oscuridad que había amenazado con llevarse a su hija. Isen despertó lentamente,
abriendo los ojos a una escena que nunca imaginó ver, su esposa viva y despierta, y su hija respirando tranquilamente. Sus ojos se encontraron con los de Katie y, sin necesidad de decir una palabra, el entendimiento estaba ahí. Ellos habían sobrevivido a algo que pocos entenderían, algo que los cambiaría para siempre. Sin embargo, por mucho que el alivio hubiera aliviado parte de la desesperación, una pregunta pesada aún persistía. Eisen, ni pragmático, trató de organizar sus pensamientos. Siempre había sido un hombre de lógica, de explicaciones racionales, pero allí, con su hija salvada en los brazos de su esposa y millonario acostado pacíficamente al pie de la cama, sabía que ninguna lógica podría explicar lo que habían presenciado. El miedo a perderlo todo todavía latía en sus venas como un recuerdo vivo del terror que casi se hace realidad. Ahora se enfrentaba a una verdad difícil de ignorar, había algo más allá, algo que operaba fuera de la comprensión humana. El equipo médico, a pesar de tratar de mantener el profesionalismo, estaba perplejo. Algunos dijeron que fue pura suerte, otros admitieron que nunca habían visto algo así, pero todos sabían, en el fondo de sus almas, que lo que había sucedido no tenía explicación científica. El director del hospital, un hombre experimentado acostumbrado a lidiar con la fragilidad de la vida, entró en la habitación y, al ver la escena, Katie y Lisa, ambas en recuperación milagrosa, y millonario a su lado, se quedó en silencio. No pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro. He visto muchas cosas en mi carrera, comenzó, su voz cargada de cansancio y admiración, pero lo que pasó aquí, no tengo palabras. Se acercó a la cama, mirando a Lisa y luego a Millonario. Sus ojos revelaban más preguntas que respuestas. A veces la vida sorprende. Y las formas, nunca las entenderé. Katie simplemente asintió. Sabía que tratar de explicar sería en vano. ¿Cómo podría describir lo que ella misma todavía luchaba por comprender? Todo lo que sabía era que algo más grande estaba en juego, algo que conectaba esa pequeña vida con su fiel amigo de cuatro patas y que, de alguna manera, se habían salvado mutuamente. Los días siguientes fueron de recuperación, pero también de introspección. Mientras Lisa se hacía más fuerte, Katie pasó horas a su lado, observando el ritmo constante de su respiración, tratando de entender cómo habían llegado hasta allí. Era difícil olvidar los ojos de Millonario, fijos en Lisa, como si estuviera presente en cada latido de su pequeño corazón. Había algo místico sobre esa conexión, algo que trascendió el entendimiento común. Una tarde, mientras sostenía a Lisa, Katie fue inundada por un recuerdo. Era de cuando aún estaba embarazada, meses antes de todo esto. Estaba sola en casa, en uno de esos momentos tranquilos cuando la anticipación de la maternidad la envolvía. Millonario estaba acostado junto a ella, su hocico descansaba sobre su vientre hinchado. De repente sintió una patada. No la primera, pero esta era diferente, más fuerte. Al mismo tiempo, Millonario levantó la cabeza, como si él también lo sintiera. La miró con esos ojos profundos y, por un segundo, Katie sintió como si estuviera tratando de decirle algo, algo que no había entendido en ese momento. Ahora, con Lisa en sus brazos, el recuerdo tenía sentido. Millonario siempre había sabido que estaba conectado con ella y con Lisa de una manera que nadie podía explicar. Él era más que un compañero, era un guardián, una presencia constante entre dos mundos, la vida y la muerte. Katie se giró hacia Eisen, que observaba todo en silencio. ¿Crees que lo sabía desde el principio?, preguntó Katie. Eisen, siempre el escéptico, dudó antes de responder. Miró a Millonario, que descansaba pacíficamente al pie de la cama, y suspiró. No lo sé, no sé qué pensar, dijo. Katie no estaba segura de qué pensar tampoco, pero una cosa estaba clara, nos salvó de alguna manera, no había otra explicación. Los dos compartieron una mirada de comprensión, no necesitaban más palabras, ambos sabían que lo que había sucedido estaba más allá de la comprensión humana. La única certeza que tenían era que Millonario estaba destinado a ser parte de sus vidas de una manera que nunca podrían haber imaginado. Sin embargo, incluso ante el milagro, una nueva realidad comenzaba a establecerse. La recuperación de Lisa aún era delicada. Los médicos, aunque cautelosamente optimistas, advirtieron que los próximos pasos serían cruciales. Katie no se permitió pensar en lo peor, pero hubo momentos en que la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella, como una presencia que nunca la dejaba completamente en paz. En una de esas noches, cuando todos en el hospital parecían estar dormidos, Katie se despertó con una inquietud en el pecho. Silenciosamente salió de la cama y fue hacia la incubadora donde Lisa aún descansaba, conectada a cables y tubos. Millonario, como siempre,
La siguió en silencio, como si compartiera el mismo sentido de lo que estaba pasando. Katie se arrodilló, poniéndose al nivel de la pequeña vida que luchaba por estabilizarse. Yo sé que eres fuerte, mi hija, susurró Katie con voz temblorosa. Sé que luchaste por estar aquí y yo estaré contigo en cada paso del camino. En ese momento, Millonario, como si entendiera el peso de sus palabras, se acercó y tocó la incubadora con su hocico. Lo que pasó después dejó a Katie sin aliento. Lisa, todavía pequeña y frágil, movió sus brazos. Sus pequeños dedos se estiraron como si estuvieran alcanzando algo, y luego abrió los ojos por primera vez. Lisa estaba completamente despierta, mirando directamente a su madre. Katie cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro y una emoción abrumadora apoderándose de su cuerpo. Millonario, a su lado, parecía mirar en silencio, como si su papel finalmente se hubiera cumplido. Lisa estaba allí, viva, despierta, con los ojos llenos de tranquila curiosidad, como si supiera que estaba a salvo. En lo más profundo de su corazón, Katie sabía que el verdadero milagro no era solo la vida que había sido restaurada, sino el vínculo invisible e inquebrantable que ahora las unía para siempre, madre, hija y el guardián silencioso que caminaba entre ellas. Esa mañana, bajo el suave resplandor del sol naciente, Katie supo que, contra todo pronóstico, lo imposible se había hecho realidad. Lo imposible estaba frente a ellos, y el viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba. Los días siguientes se sintieron como un sueño que Katie nunca se atrevió a imaginar. Lisa, que había estado al borde de la muerte, se estaba recuperando a una velocidad que dejó a los médicos en shock. La incredulidad, el monitoreo constante, las visitas diarias a la UCI, las conversaciones en voz baja sobre el pronóstico sombrío, todo eso parecía desvanecerse como un recuerdo lejano de una tragedia que milagrosamente se había evitado. Katie pasó horas sentada junto a la cuna de Lisa, mirándola dormir, observando cada respiración de su hija. Era como una victoria silenciosa. Aún no podía creer que la pequeña niña que una vez estuvo rodeada de cables y tubos ahora respirara por sí sola, sin ninguna de las máquinas que la habían mantenido con vida durante tanto tiempo. La imagen de Lisa, vulnerable y luchando por su vida, todavía la perseguía, pero al mismo tiempo, esa imagen reforzaba la profunda gratitud que sentía con cada día que pasaba. Y luego estaba Millonario. Desde esa noche, nunca se había apartado del lado de Lisa. Con cada latido del corazón del bebé, parecía que el perro se acercaba aún más, siempre vigilante, como si su trabajo aún no estuviera completo. Katie no sabía exactamente qué representaba Millonario, si era un ángel guardián o algo más allá de la comprensión, pero sabía en lo profundo de su ser que él era una parte vital de todo. Una mañana, mientras Isen estaba en el pasillo hablando con los médicos sobre la posibilidad de que Lisa recibiera el alta, Katie estaba sola en la habitación, meciendo a Lisa en sus brazos. La niña parecía tranquila, con las mejillas sonrosadas y un sueño profundo. Millonario se acostó junto a Katie, como siempre lo hacía, con los ojos alerta y vigilantes. «Nos salvaste», susurró Katie al perro, casi sin poder contener la emoción. Millonario no respondió. Claro, no podía, pero sus ojos profundos y gentiles transmitían algo que Katie nunca podría poner en palabras. Continuó mirando a Lisa, mientras sus pensamientos vagaban entre lo que había sucedido y el futuro incierto que las esperaba. ¿Y si el milagro solo había sido temporal? La preocupación nunca la abandonó por completo, siempre estaba allí, como una sombra silenciosa acechando en el fondo. Aún así, no podía permitir que el miedo le robara la alegría del momento presente. Lisa estaba viva, eso era todo lo que importaba ahora. «Estaré bien», murmuró Katie, más para sí misma que para Millonario. «Tiene que estarlo, pronto». Isen entró en la habitación con una mirada diferente en su rostro. Katie reconoció esa expresión. Era esperanza, una esperanza que no se había permitido sentir por completo hasta ahora. Se acercó, pasando su mano por el cabello de Katie y luego acariciando suavemente la cabeza de Lisa. «El doctor dijo que ella está casi lista para irse a casa», dijo con su voz llena de emoción contenida. «Creen que si sigue mejorando, le darán el alta mañana». El corazón de Katie casi se detuvo. El alta. Esas palabras parecían tan surrealistas como abrumadoras. Después de todo, la idea de salir del hospital con Lisa en sus brazos era una promesa de que todo estaría bien. Las lágrimas llenaron sus ojos y se permitió llorar esta vez, no por desesperación, sino por alivio. Al día siguiente, la idea de salir del hospital con Lisa en sus brazos era una promesa de que todo estaría bien.
La familia recibió autorización para salir del hospital mientras Katie empacaba la pequeña ropa de Lisa. Al vestirla por primera vez desde que nació, sintió una ola abrumadora de gratitud. Acarició suavemente el delicado rostro de su hija, todavía un poco insegura, como si cada gesto fuera sagrado. Millonario, como siempre, observaba todo. Ethan sostuvo al perro en sus brazos por un breve momento, sus ojos llenos de emoción. «Nos trajiste aquí, amigo», dijo con la voz quebrada. «Nos devolviste a nuestra familia». Mientras cruzaban las puertas del hospital con Lisa en sus brazos y Millonario a su lado, Katie sintió que respiraba por primera vez. El aire afuera era fresco, lleno de promesas que apenas se atrevía a creer. La oscuridad que había dominado los últimos días parecía finalmente estar desapareciendo, reemplazada por una sensación de esperanza. En el camino a casa, el auto estaba envuelto en un silencio solemne. Ethan condujo con Millonario en el asiento trasero, mientras Katie mantenía sus ojos en Lisa, que dormía pacíficamente. El camino que una vez parecía lleno de incertidumbres ahora se abría como un nuevo camino lleno de posibilidades. Cuando llegaron a casa, Katie salió del auto sosteniendo con cuidado a Lisa en sus brazos, como si llevara lo más preciado del mundo. La sensación de estar en casa era abrumadora. Este era el lugar al que Lisa pertenecía, el hogar que Katie y Ethan habían soñado construir juntos. Aquí también era donde se suponía que estaría Millonario, como parte de la historia que de una manera inexplicable los unió a todos. Cuando entraron a la casa, se sintió diferente, más viva, más llena de significado. Todo había cambiado, cada detalle, cada objeto parecía tener un nuevo propósito, un nuevo significado. Katie llevó a Lisa a la habitación que habían preparado para ella meses antes, una habitación que casi había perdido su significado cuando su futuro parecía incierto. Ahora, sin embargo, la cuna blanca y los pequeños juguetes a su alrededor parecían estar esperando, listos para dar la bienvenida a la nueva vida que llegaba. Al colocar a Lisa en la cuna por primera vez, Katie sintió que su corazón se desbordaba. «Tu hogar, mi amor», dijo, con la voz quebrada por las lágrimas. Millonario, siempre a su lado, se sentó junto a la cuna, como si estuviera asumiendo su papel de protector. Sus ojos vigilantes mostraban una paz poco común. La noche caía lentamente con una calma que Katie no había sentido en mucho tiempo. Cuando finalmente se acostó junto a Ethan en la habitación de al lado, los dos permanecieron en silencio durante unos minutos, absorbiendo todo por lo que habían pasado. Millonario se quedó cerca de la puerta de la habitación de Lisa, como si supiera que su papel aún no había terminado. Katie se giró en la cama y miró a Ethan. «¿Crees que todo esto tiene un propósito mayor?». La pregunta resonó en todo lo que había estado pensando desde el milagro. Ethan suspiró, mirando al techo. «No lo sé, Katie, pero creo que algunas cosas nunca tendrán una explicación». Se giró y le tomó la mano con fuerza. «Lo que importa es que estamos aquí juntos». Los dos finalmente se quedaron dormidos, rodeados por una delicada paz. Pero esa noche pasó algo. Millonario, acostado junto a la puerta, de repente se levantó, con las orejas alerta, miró la cuna de Lisa y, como si hubiera recibido una llamada silenciosa, caminó hacia ella. La habitación estaba bañada por la suave luz de la luna que se filtraba por las ventanas ligeramente abiertas. Millonario tocó la cuna con el hocico, y Lisa, aún dormida, estiró su pequeña mano como si lo sintiera. El perro se quedó allí en silencio, observándola, como asegurándose de que todo estuviera bien. En ese momento, una suave brisa sopló por la ventana, y Millonario, en su tranquilidad, cerró los ojos, como aceptando algo más grande que él mismo. La conexión estaba completa, lo imposible se había hecho realidad. Lisa, envuelta en ese momento de paz, dormía profundamente. El mundo exterior seguía con sus misterios, pero dentro de esa casa, la vida se renovaba y las almas finalmente estaban en paz. Así, Katie, Lisa, Ethan y Millonario compartían un vínculo inquebrantable, un vínculo que ninguno de ellos entendería por completo, pero sabían que duraría para siempre. La casa estaba envuelta en un silencio pacífico llenaba las primeras horas de la mañana. El sol comenzaba a salir en el horizonte, arrojando luz sobre las cortinas que se balanceaban suavemente con la brisa. Lisa dormía en su cuna, su respiración ligera y rítmica, su pequeño pecho subiendo y bajando con una calma que ahora parecía el resultado de algo mucho mayor que cualquier intervención médica. Millonario, siempre cerca, la vigilaba con su lealtad silenciosa, como si su presencia fuera el equilibrio que mantenía todo en armonía. Katie y Ethan despertaron.
Se levantaron temprano esa mañana. Era el primer amanecer en casa desde que sus vidas habían dado un vuelco. El sentimiento de alivio se mezclaba con la gratitud silenciosa, y el miedo que una vez había dominado sus corazones comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la comprensión de que lo que habían vivido fue más que una serie de eventos extraordinarios. Fue un milagro. Algo dentro de Katie seguía sin resolverse desde aquella primera noche. Había una sensación de que la historia de Millonario, Lisa y ella no estaba completamente terminada. Algo profundo se agitaba en las sombras de su mente, como una pregunta que no se atrevía a hacer, pero que se negaba a desaparecer. ¿Por qué Millonario? Porque él, de entre todas las criaturas, había sido el vínculo entre la vida y la muerte, el puente que salvó a su hija y la devolvió a la vida. Ethan, sintiendo el peso de sus pensamientos, se acercó a ella en la cocina, donde Katie estaba parada en silencio, mirando el amanecer. La envolvió con sus brazos alrededor de la cintura y la atrajo hacia sí, ofreciéndole consuelo sin palabras. Así era como se comunicaban ahora, una pareja que había superado lo imposible, una pareja unida no solo por el amor, sino por el misterio que los conectaba a algo más grande. ¿En qué estás pensando?, preguntó Ethan suavemente, con la voz llena de empatía. Katie, todavía perdida en sus pensamientos, asintió sin apartar la vista de la suave luz que inundaba la habitación. No puedo dejar de pensar, respondió su voz suave pero llena de emoción. Millonario no lo es. Solo un perro, dijo Katie. Es más que eso. Ethan, lo siento, pero ¿por qué? ¿Por qué entró en nuestra vida en el momento exacto cuando todo se estaba desmoronando? Ethan suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. Yo tampoco lo entiendo, Katie. A veces las respuestas no llegan como esperamos. Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que hizo por nosotros, lo que hizo por Lisa. Katie se volvió hacia él y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que salvó a nuestra hija, pero siento que nos está protegiendo de algo que aún no podemos ver. En ese momento, Lisa comenzó a llorar en el dormitorio. Sus suaves llantos cortaban el silencio de la casa. Katie se alejó de Ethan con una pequeña sonrisa, secándose las lágrimas, y fue a atender a su hija. Cuando entró a la habitación, Millonario estaba junto a la cuna, como siempre, vigilante. La vista de ellos juntos, Lisa y el perro, la llenó con una emoción que apenas podía describir. Tomó a Lisa en sus brazos y la meció mientras Millonario observaba en silencio. El perro parecía más tranquilo, como si supiera que, por ahora, su trabajo estaba hecho, pero sus ojos aún tenían esa profundidad enigmática, como si hubiera algo más, algo que él entendía y que el resto del mundo no podía comprender. El día pasó lentamente, como una delicada danza entre la recuperación y la rutina. El regreso a la normalidad se sintió como un regalo precioso, pero con él vinieron recuerdos dolorosos y la persistente duda sobre qué pasaría después. Ethan y Katie pasaron la tarde en silencio, apreciando cada momento con Lisa, mientras Millonario, como siempre, los acompañaba, silencioso pero siempre presente. Cuando llegó la noche, la casa se hundió en una calma casi sobrenatural. El reloj de la pared marcó el paso del tiempo de manera hipnótica y Lisa finalmente se durmió, pacíficamente, en la pequeña cuna al lado de la cama de sus padres. Ethan, agotado por las emociones de los últimos días, se quedó dormido rápidamente. Se quedó dormida, pero Katie, como tantas noches desde el nacimiento de Lisa, luchaba contra la marea de pensamientos que la mantenían despierta. Miraba a Millonario, que se acurrucaba cerca de la cuna, sus ojos entreabiertos como si estuviera en guardia, pero al mismo tiempo sereno. Había algo sobre ese perro, una presencia casi mística que la hizo cuestionar todo lo que había creído sobre el mundo hasta ese momento. Mientras seguía observando, algo inusual sucedió. Millonario se puso de pie lentamente, moviéndose con una calma sobrenatural. Miró directamente a Katie, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad que le quitó el aliento. La habitación, antes envuelta en sombras suaves, parecía latir con una energía que no podía explicar. Sin previo aviso, Millonario se acercó a la cuna de Lisa y se acostó a su lado, apoyando la cabeza en el suelo y cerrando los ojos. Katie, con el corazón acelerado, se levantó de la cama, caminando instintivamente hacia la cuna. Pensó que una sensación de anticipación la llenó, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Y luego, en el silencio de la noche, Millonario dejó escapar un profundo suspiro, el tipo de suspiro que sonaba a alivio, como si finalmente estuviera en paz. Katie, arrodillada a su lado, sintió que su corazón se hundía cuando se dio cuenta de que ese suspiro era diferente,
No era solo que Millonario estuviera dormido, él había cumplido su misión. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por el rostro de Katie mientras tocaba la cabeza del perro, sintiendo el calor que aún permanecía en su cuerpo. Él había sido el guardián, el protector, el vínculo invisible entre la vida y la muerte, y ahora su misión estaba completa. Katie sollozó, sintiendo una abrumadora mezcla de dolor y gratitud. Isen se despertó con el sonido y, al ver lo que estaba pasando, se arrodilló a su lado, abrazándola fuerte mientras las lágrimas caían en silencio. Nos dio todo, Kat, susurró entre sollozos. Nos trajo de vuelta y ahora, se fue. Lisa, como si supiera lo que había pasado, dormía profundamente, envuelta en la paz que Millonario le había garantizado. El perro que había sido más que un compañero, más que un animal, había dejado este mundo con el mismo silencio con el que la había protegido. Esa familia, la habitación bañada por una luz suave, parecía brillar con una serenidad inexplicable. Katie y Isen se quedaron allí junto a Millonario, sus lágrimas caían, pero sus corazones se llenaron de una gratitud que nunca pudieron expresar completamente. Esa noche, mientras el mundo exterior seguía girando en su silenciosa certeza, algo creció dentro de ellos. Algunas almas son enviadas para guiarnos, para protegernos, y aunque se vayan, el amor que dejan atrás nunca desaparece. Millonario ya no estaba físicamente a su lado, pero su presencia, el amor incondicional que les había dado, siempre estaría con ellos. Él había sido un guardián, un ángel, un alma que vino a enseñar que el amor verdadero puede trascender la vida y la muerte, y mientras Katie sostenía a Lisa en sus brazos, con Isen a su lado, supo que, de alguna manera, todo estaría bien, habían sobrevivido a lo imposible, y juntos. Si esta historia de amor, esperanza y la conexión entre almas te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras conmovedoras historias. Comparte esto con alguien que amas y ayuda a difundir